Invitamos a subir al moderador del espacio, Eduardo van der Kooi, y a los expositores. El aplauso para Eduardo van der Kooi, sin aplausos, nos dice en esta ocasión. Gustavo Lopetegui, secretario de Energía de Gobierno. Guillermo Nielsen, ex negociador de la deuda, ex secretario de Finanzas. Y Guillermo Pereira, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y actual senador nacional. Invitamos a los asistentes a compartir sus experiencias durante el precoloquio a través de mensajes en Twitter con el hashtag precoloquioidea. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a IDEA, gracias a todos ustedes. Gracias a Gustavo Lopetegui, Guillermo Nielsen y Guillermo Pereira, que están acá con nosotros. Falta alguien, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, nosotros consideramos que 2 personas del oficialismo eran demasiado. Entonces, finalmente, Miguel Pichetto va a llegar más tarde. Las cosas en la Argentina son así de vertiginosas. Y bueno, aquí con Lopetegui, Nielsen y Pereira está planteado el panel sobre vaca muerta, política de Estado. No es una pavada, ¿no? La verdad que a mí me suena casi como un oxímoron en la Argentina hablar de política y de Estado como algo que pueda integrarse y consumarse en un gran proyecto como es Vaca Muerta. Yo por primera vez tuve ocasión ayer de verlo, de trasladar eso que uno imaginaba a la visión, realmente un emprendimiento llamativo, de una potencialidad formidable. Ahora, claro, uno dice política de Estado. Primero, si uno repasa y tomemos como punto de partida 1983, ¿cuántas políticas de Estado ha tenido la Argentina perdurables? No sé si nos sobra un dedo a esta mano. Con lo cual es lícito plantearse el interrogante sobre cómo articular esto. Después yo lo miro en 2 planos, ¿no? Claramente el plano político, la coyuntura. Nosotros estamos en una coyuntura muy, muy especial, muy sensible, tremendamente incierta, con un proceso electoral en el medio, donde lo estamos viendo con la decisión de ayer, con las decisiones de hoy, conocidas como la de Labaña Urtubey, como Sergio Massa dentro del Frente de Unidad Ciudadana. Estamos viendo una aceleración de un teatro polarizado que uno imaginó a lo mejor un poco más adelante. Y quizá esto se anticipe, y yo creo que siempre volver de una polarización en términos políticos muy difícil, y en la sociedad argentina un poco más difícil. Y digo esto porque si estamos pensando en que Vaca Muerta tiene que ser una política de Estado, y si entendemos al Estado como un lugar de encuentro común de todos los sectores de la sociedad, digo, esta coyuntura, este trance electoral, por lo menos nos plantea el primer interrogante. El segundo interrogante lo plantea la propia política, porque la verdad, y que nadie lo tome a mal, yo la verdad estoy grande para no decir lo que pienso. Es cierto que la política tiene niveles de degradación en todo el mundo, es así. Uno tiene la impresión, a lo mejor porque es nativo, uno tiene la impresión que en la Argentina es un poco más. Y hoy ya casi no existe el valor del compromiso y la palabra. Y lo hemos visto
cómo los dirigentes van de un lado a otro como si fuera una transferencia de un futbolista de un equipo a otro. Digo, después se explican las razones. Creo que no hay que echarle la culpa a los dirigentes. Me parece que es injusto centralizar la responsabilidad solo en la clase dirigente. Creo que formamos parte de una sociedad con altos niveles de permisividad frente a esto. Y cuando formamos parte, somos responsables también. Y me hago cargo de la parte que nos toca como medios de comunicación, que formamos parte del problema también, no de la solución. Digo, creo que todos nosotros, en verdad, somos excesivamente permeables frente a este tipo de conductas que hacen de la política y de los sistemas cada vez terrenos más inestables y menos creíbles y con menos identidad. Si a esto le agregamos la situación objetiva de lo que es el Estado argentino, cuando uno dice políticas de Estado, bueno, la política está compleja. ¿El Estado cómo está? El Estado está muy mal. Digo, si uno cree que es posible articular desde el lugar del Estado que uno entiende debe ser, no el que suele aplicarse en la Argentina, porque el problema en la Argentina es que el Estado no es el encuentro, no suele ser el lugar de encuentro común de todos los sectores sociales, sino el lugar donde desembarca un gobierno y lo utiliza para administración propia y coerción muchas veces de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, primero deberíamos entender cabalmente cuál es el papel del Estado y si uno suma política más Estado, bueno, plantea el interrogante de cómo se llega a una política de Estado para una riqueza que está y que es infinitamente mayor que la que estamos viendo de Vaca Muerta a futuro. Este es un poco, digamos, el disparador que yo dejo abierto para Gustavo, para Guillermo y para el otro Guillermo, y sobre todo con un interrogante que para mí es, no digo dramático, pero sí muy serio, y es, quizá la Argentina esté frente a una última oportunidad de aprovechar en términos de proyecto y no solo de repartición de riqueza, la aparición de Vaca Muerta. Yo digo, no voy a decir lo que suele decir Ricardo Arriazu, Nigeria o Noruega. Noruega no vamos a hacer, estoy seguro, yo solo aspiro a que no seamos Nigeria. Pero digo, me parece que lo que habría que intentar aquí es de qué manera no se repite la soja 2 en la Argentina. Hay mucha tentación, digo, en esta misma provincia, en las últimas elecciones hubo un candidato que propuso repartir parte de la renta entre los integrantes del padrón electoral. Entonces digo, bueno, ¿cómo se hace para encontrar un punto de convergencia de políticas de Estado en medio, digamos, pensemos en el 2020, a la salida de un proceso electoral que va a ser muy rupturista? Y a partir de acá les dejo la palabra a Gustavo Lopetegui, a Guillermo Pereira y a Guillermo Nissen en este orden. Yo tengo micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. A lo mejor no sos el antiguo o a lo mejor no decís las cosas que pensás por los años que tenés, sino porque mantenés tu espíritu de la niñez. Porque los que también dicen la verdad son los niños, ¿no? Bueno, te agradezco mucho el elogio. Lo que más me gusta es lo de los niños. Por eso. Pues, si es más verdad, seguís manteniéndote un niño dentro tuyo que tiene ganas de decir la verdad. Infinitamente agradecido. También yo te podría responder con otra cosa. Cuando el futuro se acorta, las posibilidades de decir lo que uno cree son mucho mayores. Es así. Y la otra cosa es que entiendo tu escepticismo, pero yo soy optimista. Y una de las conclusiones que he llegado en estos 3 años y medio que llevo como funcionario público es que no hay manera de ser funcionario público si no sos optimista.
porque No, si eso no, lo tengo la clarísimo. tendencia a tirarte por la ventana No. es muy alta. Sí, no solamente funcionario. Y esperá que termines. No solamente funcionario. Yo diría Ahí viene dirigente político. Comodoro también, Pi. ¿no? ¿Eh? Digo, funcionario y dirigente político. Tenés que Sí. tener un espíritu De ser optimista, de creer que se puede ser. Muy de creer que Es se verdad, puede cambiar. Está muy bien. Si no, no estaríamos acá. Bueno, yo voy a hacer dos breves reflexiones también como disparador. Después que cada uno de nosotros hable, vamos a tener un panel de discusión que creo que también eso puede ser lo más enriquecedor para ustedes. Mi primera reflexión es que creo que debemos reconocer lo que hemos hecho entre todos en Vaca Muerta en estos 3 años, que ha sido mucho, y recalco lo de entre todos. Lo que hoy ven en Vaca Muerta, lo que han visto ustedes ayer en Vaca Muerta, fue posible, es posible, porque ha habido un trabajo coordinado entre todos los participantes y, muy importante, cada uno cumpliendo el rol que le toca. Creo que una de las distorsiones que a veces tenemos en nuestro país es que algunos participantes pretenden o quieren cumplir un rol que no es el que les toca naturalmente y dejan de cumplir el que le tocan. En este caso estaban juntos las empresas nacionales, internacionales, contratistas, los gremios, universidades, el gobierno provincial, las distintas agencias del gobierno nacional, desde marzo del 2017, que fue la primera mesa de Vaca Muerta, establecida por el presidente Macri en persona. Después se crearon muchas mesas más sectoriales. Esta fue la primera y no fue casualidad que fuese la primera. Y lo que se consiguió porque estábamos todos dialogando y, en cierta manera, poniéndonos de acuerdo y en muchos casos cediendo cada parte en pos de conseguir este recurso que tenemos tan inmenso puedan transformarse en reservas y en empleo y en producción y en inversión. Y entonces creo que a veces que tendemos a autoflagelarnos de todas las cosas que no salen bien en nuestro país, tenemos que congratularnos y estar orgullosos de lo que hemos hecho en estos 3 años y medio en Vaca Muerta, y vuelvo a subrayar, entre todos, y trabajando en mesas que buscaran consenso. El senador Pereira fue protagonista y testigo, y muchos de los que están ustedes acá sentados lo son, y eso sigue ocurriendo porque es la necesidad de seguir resolviendo problemas está vigente igual que el primer día. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 220 personas trabajando, una empresa nacional, 45 años cumplimos este año y acabamos de invertir $5 millones, todo lo que teníamos para llevar la empresa adelante. Felicito a alguien que hable de esta forma. Discúlpeme lo que... Gracias, señor. Muchas gracias. Ojalá consigamos muchas empresas que generen muchos más empleos dignos, que es lo que más necesitamos para sacar a nuestro país de la triste situación de pobreza que están muchos de nuestros compatriotas. Gracias a esta mecánica de búsqueda de consenso, de poner foco, de darle importancia, con el presidente empujando el primero que nadie y después taladrándonos por WhatsApp a todos los responsables para que se cumplan los compromisos que se habían establecido, conseguimos salir de un periodo muy sombrío en el sector energético de nuestro país. Solamente 2 datos para ilustrar de dónde veníamos. En el año 2007, Argentina tenía un superávit energético en su balanza comercial energética de $6.000 millones. Superávit de $6.000 millones. Solo 7 años después, eso se transformó en un déficit de 7.000. O sea, en solo 7 años le quitamos a la economía argentina
13.000 millones de dólares al año. 13.000 millones de dólares de menos inversión, de menos empleo, obviamente de necesidad de divisas por otro lado para cubrir ese agujero, y solo por malas políticas, porque el recurso estaba en el mismo lugar que está hoy y la tecnología disponible, la tecnología necesaria para explotarla estaba disponible. Con lo cual, siempre digo más o menos, hay muchos economistas, ustedes recuerdan la teoría de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, hemos leído muchos libros sobre el mayor o menor éxito que tuvo muy popular en Latinoamérica. A mí me encantaría que algún economista escriba ahora esta nueva teoría de sustitución de exportaciones. O sea, nosotros éramos un país exportador de energía y implementamos un exitosísimo programa de sustitución de exportaciones y pasamos a tener 7.000 millones de dólares de déficit, menos empleo argentino para los del sector energético, para las empresas que trabajan en el sector energético, por pura negligencia de malas políticas. Ni por falta de recursos, ni por falta de personal calificado, ni por falta de ingenieros de petróleo, sino por políticas de Estado equivocadas, ¿no? Y segundo, como se nos ocurrió una novedosa idea de que no había que pagar por la energía lo que la energía costaba, cosa que habíamos hecho durante casi toda la vida. En mi casa a la noche se apagaba la calefacción. Mi mamá apagaba la calefacción y si se te iba el pie de abajo de la frazada durante la noche, se te escarchaba, ¿no? Y a la mañana levantarse para ponerse la ropa era un acto de valentía. Y yo soy hijo de una familia de clase media, porque el gas costaba, ¿no? Y se nos ocurrió la novedosa idea de no cobrar lo que costaba. Y entonces le generamos al Estado 3,5 puntos de déficit fiscal solamente por los subsidios a la energía, que creo que ambas cosas juntas, esos 13.000 millones de dólares que le quitamos anualmente a la economía y esos 3,5 puntos de déficit son gran parte del estancamiento económico que vivimos desde hace 7 años, ¿no? Y eso se empezó a corregir. El año pasado se empezó a corregir porque empezamos a importar menos y empezamos a exportar más. El año pasado tuvimos un déficit de balanza comercial energética de 2.300 millones y este año vamos camino al equilibrio. El primer cuatrimestre, de hecho, tuvimos un pequeño superávit en la balanza energética. Y esos 3,5, con mucho sufrimiento y esfuerzo de las familias argentinas y de las empresas argentinas, esos 3,5 puntos de déficit fiscal se han transformado en 1,2, ¿no? O sea que estamos llegando a poder normalizar esas dos anomalías autoinfligidas. Y también esos consensos y esas capacidades que tenemos permitieron que seamos uno de los 4 países que se explota el recurso no convencional de gas y petróleo. En el año 2012, cuando el secretario de Energía de Estados Unidos publicó un informe sobre los recursos no convencionales, había una lista de 50 países en las que hay abundantes recursos no convencionales. La sorpresa fue que Argentina aparecía cuarto en petróleo y segundo en gas, ¿no? Bueno, de esos 50 países, hoy solamente hay explotación en escala en 4. Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina. BP, la que era antes British Petroleum, se acaba de retirar de China, de su explotación de gas, que China estaba número 1. Por el lugar que ocupo, tengo la suerte de poder preguntarle a los presidentes de estas grandes empresas internacionales por qué está ocurriendo en Argentina lo que está ocurriendo. Y me dicen un poco lo que yo decía antes. ¿Por qué ocurre esto en Argentina y no ocurre en China o no ocurre en los otros 20 o 40 países? Me dicen, porque ustedes tienen un ecosistema, un entramado de empresas, universidades, gremios, técnicos, infraestructura, marco regulatorio,
que habilita esto y por eso se invierten más de 4.000 millones de dólares al año en Vaca Muerta, aún en la situación macroeconómica que estamos viviendo. Entonces tenemos que valorar eso, porque eso es lo que estamos consiguiendo entre todos. Y solamente hay 4 países en el mundo capaces de tomar esa última tecnología que ustedes vieron ayer y traerla e implementarla en nuestro país. Y no solo eso, hay una fertilización cruzada entre lo que se está haciendo en Argentina, los ingenieros que están trabajando acá y que van a Permian y mejoran los procesos y adoptan mejoras que se han diseñado en Argentina, y tenemos que estar orgullosos de la capacidad de nuestros trabajadores y de nuestros profesionales en ser capaces de tomar esa tecnología que ya estaba en el estante, pero hay otros países que por distintos motivos no lo logran. Bueno, y por último, de esta primera parte de la reflexión es qué le toca, cuando decía cada rol que tiene que cumplir, qué le toca al Estado federal, qué hicimos nosotros. Y ahí engancho con las políticas de Estado. Bueno, primera política de Estado, ¿cómo se forman los precios? ¿Los dice un funcionario o tienen que estar formados por la oferta y la demanda? Porque cuando los dijo un funcionario, tuvimos este enorme programa de sustitución de exportaciones y nos quedamos sin gas y sin petróleo. Cuando nosotros llegamos, del precio del gas que recibían los productores, la mitad eran subsidios y la otra mitad era demanda, lo que pagaba la demanda genuina. El año pasado fue 92% la demanda, 8% subsidios. Primera política de Estado, ¿cómo se forman los precios? ¿No? Segundo, cuando alguien viene y entierra, en este caso literalmente y profundamente, 3.000 millones de dólares en hacer un desarrollo y los entierra vertical y horizontalmente, cuando le den dividendos, ¿se los va a poder llevar en la misma moneda que los trajo? ¿O va a tener que pedirle a un funcionario permiso para ver si se los puede llevar? Otra política de Estado, ¿no? Sofisticada, algo que no se le ocurrió a mucha gente hacer, de estas cosas que hace el capitalismo, de que los precios los fije el mercado y si traes tu plata, cuando tengas dividendo te la podés llevar. Después, que haya más competencia. Tenemos empresas de servicio que hoy ofrecen multinacionales, internacionales y nacionales, que los precios todavía de sus servicios son más caros que en otros países. Por un montón de razones lógicas del costo argentino y también porque tiene que haber más competencia. Entonces el Estado Nacional tiene que promulgar que haya más competencia en todos los eslabones de la cadena. Obviamente la infraestructura, hoy tenemos cuello de botella en infraestructura y es obvio, no que la haga el Estado, pero que el Estado tiene que promover los medios para que esa infraestructura ocurra, y sobre todo en un país con el costo de capital nuestro, la infraestructura no es más que capital de largo plazo, con lo cual si no tenemos capital de largo plazo no va a haber infraestructura y no vamos a tener cómo sacar el petróleo y el gas que tenemos. Y obviamente el rol de YPF, ¿no? Porque nosotros tenemos una empresa que es empresa líder, el Estado es dueño del 51%, no es el único, pero es el dueño del 51% de sus acciones, y YPF con el 30% del área tiene una proporción de inversión, producción, exploración muy superior a ese 30%, con lo cual hay un mandato para que la empresa líder del país, de la que el Estado es dueño del 51%, lidere y vaya como punta de lanza asociándose con otras empresas en el desarrollo de Vaca Muerta. Y obviamente abriendo mercados, en este caso renegociando un contrato que teníamos con Bolivia, que hay que preguntarle al que firmó un contrato en el 2006 por 20 años de importación de gas de 20 millones de metros cúbicos por día en un país que le sale el gas por las orejas y que ya sabíamos que teníamos los recursos, y firmamos un contrato por 20 años que nos obliga a importar de Bolivia gas que en la gran parte del año no necesitamos. Fuimos capaces de renegociar este contrato bajando durante 8 meses del año las importaciones de Bolivia en 9 millones de metros, lo que dio lugar y espacio para que las empresas locales puedan venderlo. Con lo cual, hemos conseguido mucho, lo hemos conseguido entre todos.
Y termino más rápido con la segunda reflexión que... Sí, perdón. Esto recién empieza. Nosotros estamos explotando menos del 4% de la superficie de Vaca Muerta. Para ponerlo en términos gráficos, terminamos Jardín de Infantes, pasamos a primer grado en Vaca Muerta, y para seguir pasando a segundo grado, a tercer grado, tenemos que continuar estas políticas de Estado tan extravagantes como que los precios los fije el mercado y el que trae la plata después se la pueda llevar en dividendos, entre otras. Tenemos que ayudar al desarrollo de infraestructura y tenemos que, todos juntos también, ver cómo sigue el eslabonamiento, la cadena, porque poder disponer de energía barata y abundante tiene que ser una palanca muy importante para que tengamos más petroquímica, lo más evidente, que ya tenemos una industria petroquímica, pero tiene unas posibilidades enormes con la cantidad de gas que podemos tener y el precio que lo podemos tener. Obviamente, exportaciones de LNG, que tendrá que ser el siguiente paso. Y quiero decir que hoy la industria argentina paga por su electricidad 30% menos que lo que pagan sus pares de Brasil, Uruguay y Chile, y que están pagando el 100% del costo. Ahí ya no hay subsidios. Los subsidios continúan para los usuarios residenciales. Hoy la industria argentina tiene una electricidad 30% más barata que sus competidores. Que podamos hoy, en el lugar, la cuna de esto, que es la cuenca del Permian, donde tienen hechos 17.000 pozos, el mantra en el último congreso era Shale is Scale, o sea que el secreto de la explotación del shale es la escala. Y estos muchachos ya hicieron 17.000 pozos, con lo cual nosotros hemos hecho 1.000. Imaginémonos la ganancia de productividad, de competitividad, de uso de infraestructura, porque es bastante más complejo que el petróleo convencional, que podemos tener si conseguimos, en lugar del 3%, usar el 9%.